Buen día. En esta presentación se tratará el método estadístico Análisis de componentes principales, desarrollando el tema de la siguiente manera. Primero, presentaremos una introducción respecto al tema, que es fundamentos matemáticos y demás. Luego, expondremos algunas consideraciones a tener en cuenta. Al momento de implementar este método, finalmente daremos un ejemplo de aplicación en R. Primero, introducción. El análisis de componentes principales, abreviado como ACP, es una técnica estadística utilizada para simplificar la complejidad de conjuntos de datos. Se utiliza comúnmente en el campo del aprendizaje automático, Machine Learning, la minería de datos y la estadística descriptiva para identificar patrones subyacentes en los datos y resumir la información contenida en un conjunto de variables correlacionadas. La idea básica del ACP es reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos, manteniendo al mismo tiempo la mayor cantidad posible de la variabilidad presente en los datos. En este ejemplo en particular, podemos observar cómo la mayor variabilidad de los datos está presentada por dos primeros componentes o autovectores, siendo siempre la primera quien representa más y comienza a disminuir hacia las demás. El ACP se basa en el concepto de transformación lineal de un conjunto de variables correlacionadas en un conjunto de variables no correlacionadas, conocidas como componentes principales. Estas componentes son combinaciones lineales de las variables originales que capturan la mayor cantidad de variables presentes en los datos. Como se observa, el proceso de cálculo de las componentes principales implica la descomposición de la matriz de covarianza del conjunto de datos original. Esto implica el cálculo de los autovectores mostrados anteriormente y autovalores de la matriz de covarianza. Los autovectores representan la dirección de máxima varianza de los datos y los autovalores representan la cantidad de varianza explicada por cada autovector. Segundo, algunas consideraciones. Aunque el ACP es una técnica poderosa y robusta, existen algunos supuestos y fallos que deben tenerse en cuenta al aplicarlo. Primero, linealidad. El ACP supone una relación lineal entre las variables, lo que puede no ser válido en conjuntos de datos altamente no lineales. Por tanto, este método es delicado respecto al tipo de datos que se utilizan. Segundo, sensibilidad a la escala y normalidad. El ACP es sensible a la escala de las variables. Por lo tanto, es importante estandarizar las variables antes de aplicar el método para evitar que las variables con mayor escala dominen la variabilidad y muestren resultados no representativos. Además, el ACP asume la normalidad de los datos. Por tanto, si los datos no siguen una distribución normal, los resultados pueden no ser confiables. Tercero, valores atípicos. Los valores atípicos pueden afectar significativamente los resultados del ACP, ya que pueden influir en la estimación de la matriz de covarianza y por tanto los autovalores. Y cuarto, número de observaciones. El ACP puede no ser confiable si el número de observaciones es menor al número de variables, lo que puede llevar a una estimación inestable de los autovectores y autovalores. Es fundamental comprender estos supuestos y fallos al aplicar el ACP para garantizar una interpretación precisa de los resultados y evitar conclusiones erróneas. Tercero, aplicación. Como ejemplo de aplicación, se resolvió el problema 9 del capítulo 6 del libro del trabajo. En este problema se pide ajustar un modelo ACP con un conjunto de entrenamiento, eligiendo una cantidad de modos óptima mediante validación cruzada y reportarlo junto con el error de prueba obtenido. Primero, se carga la librería ISLR. Esta es una parte del paquete Introducción al aprendizaje estadístico con aplicaciones en R y proporciona conjuntos de datos y funciones necesarias para desarrollar el ejercicio. Además, cargamos la base de datos interna llamada College. Segundo,
Establecemos una semilla como punto de partida. En estadística, las semillas se refieren a un valor inicial utilizado en la generación de números pseudoaleatorios. Los generadores de números pseudoaleatorios son algoritmos utilizados para simular secuencias de números que se comportan como si fueran aleatorios, aunque son completamente deterministas. La semilla es un valor inicial que se utiliza como punto de partida para generar una secuencia de números. La importancia de la semilla radica en su capacidad para reproducir los resultados generados de forma pseudoaleatoria. Si utilizas la misma semilla en diferentes instancias de generación de números pseudoaleatorios, obtendrás la misma secuencia de números en cada caso. En este caso, esto es importante porque se garantiza que al momento de ejecutar el método ACP, este siempre genere los mismos autovectores y autovalores. Este resultado se mantiene mientras se mantenga la semilla. Luego se crea un vector lógico aleatorio de entrenamiento de la misma longitud que el número de filas en el conjunto de datos y además un vector de que prueba es el complemento lógico del vector de entrenamiento, es decir, asignar valores opuestos. Luego se agrega la base de datos, los vectores de entrenamiento y prueba donde estos sean lógicos, es decir, verdaderos. Como los vectores de entrenamiento y prueba son complementarios, donde un vector es verdadero, el otro es falso, garantizando que los datos del entrenamiento son diferentes a los datos de prueba. Se agrega la librería PLS, que nos permitirá utilizar funciones para el método ACP. Y finalmente aseguramos la semilla utilizando el método ACP para ajustar un modelo a los datos de entrenamiento y utilizar en función de la variable APS el método que implementa el ACP para ajustar el modelo que es la validación cruzada. La validación cruzada es una estrategia esencial en el desarrollo y evaluación de modelos en el aprendizaje automático y la estadística. Al dividir el conjunto de datos en subconjuntos de entrenamiento y validación, la validación cruzada permite que cada punto de datos se utilice tanto en el entrenamiento como en la evaluación, lo que maximiza la utilización de los datos disponibles. La validación cruzada se lleva a cabo en varias iteraciones o false, donde en cada iteración un subconjunto diferente se designa como el conjunto de validación, mientras que el resto de los datos se utiliza para entrenar el modelo. Esto permite evaluar el rendimiento del modelo en datos no vistos, lo que resulta una estimación más precisa de su capacidad para generalizar a nuevos datos. La validación cruzada también es útil para detectar problemas de sobreajuste, ya que evalúa el rendimiento del modelo en conjuntos de datos diferentes en cada iteración, lo que ya ayuda a identificar si el modelo se está ajustando demasiado a los datos de entrenamiento específicos y no puede generalizar bien a datos no vistos. En general, la validación cruzada es una técnica valiosa para evaluar el rendimiento del modelo y seleccionar el modelo para un conjunto de datos particular, lo que ayuda a garantizar que el modelo tenga una buena capacidad de generalización y sea robusto frente a datos nuevos y datos no vistos. Continuando con el código. Primero, utilizamos la función validationPlot. Con esta función se grafican los resultados de la validación cruzada y se obtiene gráficamente la cantidad óptima de modos. En este caso, se establece la función valtype igual msep para indicar que la métrica a utilizar para la validación es el error cuadrático medio de predicción. Segundo, en este caso observamos que se pueden seleccionar 10 modos, pues de ahí en adelante el error tiende a mantenerse. Cuando se dice modos, se hace referencia a la cantidad de componentes principales. Tercero, finalmente se hacen las predicciones con el número de modos obtenidos anteriormente y se obtiene el error de prueba que pide el ejercicio. Aquí se calcula el error cuadrático medio entre las predicciones del modelo y los valores reales de las variables APS. En el conjunto de datos de prueba collage.test, esta métrica de evaluación proporciona una medida de qué tan bien se ajustan las predicciones del modelo a los datos de prueba.
Muchas gracias. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios o manifestarla durante la exposición en clase.